Hola a todas y todos y les doy la bienvenida al tercer diálogo de nuestras jornadas de ciencia escolar denominado Sembrando Ciencias, Experiencias desde la Educación Inicial. Hoy es un día muy especial, pues vamos a conversar acerca de la importancia de incentivar a edades tempranas el trabajo científico. Y para ello tenemos grandes invitadas. Nuestra primera invitada es Irene de la Jara, quien es educadora de párvulos, encargada de educación de la Subdirección Nacional de Museos y que ha escrito artículos y libros relacionados con la niñez y su cultura. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Hola Carla, estoy muy feliz de esta invitación, muy contenta de compartir panel con estas compañeras y, y nada, muy feliz del aniversario que ustedes están cumpliendo con esta feria tan importante para niñas, niños y jóvenes. Gracias, Irene. Gracias por estar con nosotros. Nuestra segunda invitada es Margarita Pereira Mancilla. Ella también es educadora de párvulos, directora de Salas Cunas y Jardín Infantil en Punta Arenas. Es diplomada en Enseñanza Integral de las Ciencias, Tecnología, Matemática e Ingeniería para la Educación Parvularia. Ha participado en Par Explora en Magallanes y actualmente en Región Metropolitana, junto con el apoyo pedagógico del programa PIPE. Gracias, Margarita. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días para todas. Contenta, feliz de que me hayan podido invitar a este maravilloso conversatorio y de poder contar nuestras experiencias a través de la educación preescolar. Muchas gracias. Gracias, Margarita. También están con nosotros Andrea Vivar. Andrea es profesora de Educación General Básica, es licenciada en Educación y actualmente se desempeña como educadora en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Desde Valparaíso, Andrea, ¿cómo estás? Hola Carla, hola Irene, Margarita, Alejandra, hola a todos y a todas, muy bien, agradecida también de poder compartir nuestra experiencia en el Museo de Historia Natural de Valparaíso y el trabajo que hemos realizado con las primeras infancias. Así que muchas gracias. Gracias, Andrea. Y también, junto con Andrea, desde la quinta región nos está acompañando Alejandra Bararit. Alejandra es técnico en párvulo, es profesora general básica y licenciada en educación de la Universidad de Playa Ancha. Actualmente también se desempeña como educadora en el Departamento Educativo del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Bienvenida, Alejandra. Hola, muy buenos días, Carla, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos. Feliz de estar en esta experiencia y de poder relatar, valga la redundancia, ¿cierto?, nuestras experiencias en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Así que muchas gracias por la invitación. Así es. Entonces, muchas gracias a todas por estar aquí. Vamos a tener una jornada maravillosa en donde vamos a dialogar y vamos a reflexionar acerca de la importancia con el trabajo científico en la niñez, desde la niñez. Y para comenzar esta jornada, justamente, vamos a dejar a Irene, que nos va a hablar acerca de algunos aspectos muy importantes teóricos que vinculan la niñez con la ciencia. Así que, Irene, toda tuya la pantalla y el público para que conversemos acerca de esto. Bueno, vuelvo a dar las gracias por esta invitación a esta jornada que me parece muy relevante, sobre todo porque nos parece que la ciencia, así como cualquier otro conocimiento, las artes, la filosofía, deben comenzar tempranamente porque tiene que ver con un asunto de derecho. Yo he querido comenzar esta presentación con una cita de Piaget, sin duda, ¿cierto? Él dice, el niño, yo agrego, y la niña, asiste a la escuela a experimento, pero no es el experimentador o experimentadora. Y de lo que se trata es de presentarle situaciones que ofrezcan nuevos problemas, problemas que emanen uno del otro. A mí me parece que en esta cita hay dos cuestiones que a mí que yo quisiera relevar. Una tiene que ver con esta necesidad de entender la experimentación, ¿no? Como una vivencia, como un asunto que se siente, que se vive en el cuerpo. Más allá de la importancia que reviste, obviamente, el mundo conceptual y la contemplación, que lo vamos a tocar tangencialmente en esta presentación. Pero cuando hablamos efectivamente de experiencia, que sea una experiencia, que sea un asunto que se vive en el cuerpo. Por lo tanto, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con las percepciones, la sensorialidad, etc. Y por otro lado,
reconocer que la experiencia no empieza y termina en un momento, ¿no? Que una experiencia puede dar como resultado efectivamente la apertura a nuevos problemas, y eso justamente lo que permite abrirse al conocimiento. Y la apertura de nuevos problemas no tiene por qué ser obligatoriamente un asunto científico de nuevo, ¿no? Un problema científico puede hacer emerger problemas políticos, problemas filosóficos, de los cuales ciertamente los niños tienen opinión, niñas y niños. Entonces hay un asunto que a mí me parece que la literatura es abundante en esto, que dice relación con la importancia de la vida sensorial, pero aquí tiene apellido, la vida sensorial enriquecida. No basta, ¿cierto?, con dejar al niño, a la niña, a la vida, ¿cierto?, que nos ofrece el mundo de los objetos o el mundo natural. Hay que, de alguna manera, enriquecer esa vida sensorial, y eso implica generar una intención con esta sensorialidad. Como dice la cita, los sentidos y el movimiento son los canales abiertos para conectarse con la realidad y son esenciales para el desarrollo cognitivo. Cuando los niños y las niñas, por ejemplo, comienzan a gatear, no solo comienzan a incorporar su esquema corporal, también se dan cuenta de la importancia que tiene el espacio, empiezan a incorporar el mundo del espacio, y a darse cuenta que esa movilidad les permite acceder a los objetos. Y los objetos físicos, ¿cierto?, son un mundo de conocimiento. Los objetos son fuente de conocimiento, fundamental en el pensamiento científico. Entonces existen, bueno, distintas posturas, nosotros ya lo sabemos, algunas más desarrollistas, otras más relacionadas con la interacción social, como las de Vygotsky, por ejemplo. Y este último enfoque que tiene que ver sin duda con la vida biológica, pero fundamentalmente con la vida cultural, es una postura mucho menos lineal, mucho más real, más transdisciplinaria, donde hay múltiples variables, donde la experiencia, ¿cierto?, se sitúa en un lugar de relevancia. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender un par de cosas. Cuando los niños y niñas son más chicos, digamos, antes de los 3 años, todas las acciones que les ofrece el medio tienen una utilidad literal. Como dice ahí, la puerta servirá para abrir y cerrar, el teléfono para hablar, el lápiz para escribir, etc. Esas son las primeras informaciones que este niño o niña va recibiendo para enriquecer sus esquemas cognitivos, para entender la realidad en la que se mueve. Sin embargo, a medida que crecen, ellos se van independizando de la realidad. ¿Y eso dónde se ve? Fundamentalmente en el juego, donde la escoba ya no sirve para barrer, la escoba será un caballo, ¿no? Las sillas ya no sirven para sentarse, las sillas serán un tren, la alfombra será el río, la caja será una cueva, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio, lo vamos a ver un poquito más adelante, implica una serie de abstracciones que van a ser fundamentales como ejercicio básico en el pensamiento científico. Entonces, a nosotros que nos interesa, por ejemplo, el mundo de los museos, el universo de objetos de los cuales el niño se rodea desde que antes de nacer, ¿no?, le va proponiendo a la niña y al niño experiencias que le ayudan a complejizar estos esquemas cognitivos. Es decir, cuando la realidad deja de ser literal, cuando la realidad se puede transformar, la escoba sirve como caballo, u otro objeto sirve como teléfono, qué sé yo, esos objetos le imponen desafíos a la niñez. Y eso hace, ¿cierto?, que estos esquemas cognitivos se vayan enriqueciendo y complejizando, porque los esquemas cognitivos no son estructuras rígidas, pero son estructuras que necesitan un cierto soporte emocional. Entonces, aquí está lo que yo les planteaba hace un inicio, ¿no? Cuando juegan con objetos y cambian el uso, esta caja deja de ser una caja, generan abstracciones, es decir, separan la función original del objeto para extrapolarlo a otro. Y eso hace que puedan transformar simbólicamente la realidad. Eso es fundamental en el pensamiento científico porque tiene que ver con hipótesis, ¿no? De alguna manera, con estos ejercicios, niñas y niños comienzan a probar teorías. Lo que nos dice Tonucci, por ejemplo, es que él nos llama un poco la atención. Aquí dice, hay que generar nuevos acuerdos entre la niñez y la adultez. El adulto debiera ayudar a los niños a darse cuenta de que saben, de que la niñez sabe,
y que también son constructores de teorías. Pero aquí es donde se complejiza también el rol del adulto. Estas personas no solo deben procurar, ¿cierto?, que los niños se den cuenta de que saben, sino que además deben poner en tela de juicio sus propias teorías. Deben problematizar las situaciones. Problematizarla en el sentido de poner nuevos desafíos, hacer nuevas preguntas, no poner en un conflicto tal que el niño se sienta amedrentado y no pueda salir de ese lugar, ¿no? Fundamentalmente porque cuando estamos atormentados mientras aprendemos, cualquiera de nosotros podría dar tener alguna memoria, ¿cierto?, algunos recuerdos de cuando nos sentimos como apretados mientras aprendíamos. O sea, nosotros tenemos que entender eso como adultos. Cualquier proceso de aprendizaje implica una reorganización, y eso siempre es un motivo de tensión. Entonces, si nosotros pensamos en esta idea del hipercortisolismo, por ejemplo, al que se enfrentan muchos niños cuando están estresados, lo que ocurre aquí, lo que le ocurre a esta persona de 4, 5, 6 años, es que cuando se aumenta el cortisol, se disminuye la serotonina, y la serotonina es la que fija la memoria, ¿no?, la que ayuda a mantener el equilibrio, modula la ansiedad, contribuye a desestresarnos. Y cuando se disminuye la serotonina, disminuye también la endorfina, y la endorfina es la que nos ayuda a mantener el bienestar. Por lo tanto, cuando estamos en un estado de no bienestar, se aumenta el cortisol, y entramos en un círculo súper vicioso. Por lo tanto, cuando hablamos de poner a los niños ante nuevos desafíos, tenemos que tener claro este esquema, ¿no? Porque, sobre todo ante conocimientos nuevos, o que puedan poner en contradicción ciertas cosas, se requiere un soporte emocional que evite sentir el ambiente como una amenaza y evitar los bloqueos, ¿no? Y esto, ¿por qué es tan importante? Sobre todo en la idea del pensamiento científico, porque el currículum es altamente desarrollista, ¿no? Y los cuerpos, las personas, se piensan desde esta idea de organismo biológico, ¿sí? Los contenidos, además, son pensados como inamovibles, ¿sí? Y de esta manera se niega la cultura de la infancia. Hay además también una hegemonía además de las teorías del aprendizaje, unos formatos que están por sobre otros. Trabajamos mucho desde el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, la imagen estática. Nos cuesta trabajar con el movimiento, nos cuesta trabajar desde el dibujo, desde el canto, desde las artes, desde otros lugares, ¿no? Desde el humor. Yo no digo que el currículum sea el enemigo, siempre lo digo, ¿no? Pero creo que tenemos que tener claridad respecto del currículum y de las colecciones del museo, que siempre son dispositivos de poder y que de alguna manera ya están instalados ahí. Y a partir de eso, alguien nos dice, ¿cierto?, qué es lo que tenemos que aprender y cómo tenemos que hacerlo. Por lo tanto, abrir este espacio a las voces de niñas, niños, por ejemplo, sería muy interesante justamente para el currículum y para el museo. Pero en sociedades como la nuestra, que son sociedades bien capitalistas, ¿cierto?, donde se dan estas relaciones de desigualdad en muchos ámbitos, pero especialmente en términos de edad, es muy probable, como dice Ferran Casas, que el pensamiento de la infancia se invisibilice. Y cuando nosotros no sabemos sobre asuntos de la infancia, sobre culturas de infancia, todo lo que no sabemos lo rellenamos con creencias, ¿no? Y eso es porque estamos bajo estas culturas patriarcales cuyo una de las derivaciones, ¿cierto?, es justamente el adultocentrismo. Bueno, entonces esta idea de la que hablábamos tiene que ver con estas representaciones sociales, ¿no? Las representaciones sociales son formas de conocimiento y que tienen que ver con cuestiones que son socialmente compartidas. Y en la medida que son socialmente compartidas, se cargan, como dice Moscovici, de este fuerte sentimiento de lógica. Entonces, en esta lógica, por ejemplo, entra la dimensión de la obediencia. Las niñas y los niños tienen que ser obedientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son niñas y niños. Y esa lógica queda encerrada en sí misma. Por lo tanto, además,
está tan arraigada y la repetimos tanto de tiempo en tiempo que no la cuestionamos. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, específico de la obediencia, lo que negamos ahí, bueno, negamos muchas cosas cuando hacemos que los niños obedezcan. Yo no estoy hablando de la obediencia cotidiana, esa que nos hace sobrevivir, ¿no? Estoy hablando de esta obediencia que se ejerce por poder. Entonces, cuando hacemos este ejercicio adultocéntrico, invisibilizamos a la infancia y le negamos la porfía. La porfía es una actitud, ¿no?, que tiene que ver con la curiosidad, con querer probar, con querer generar hipótesis sobre ciertos temas. Y eso es fundamental en el pensamiento científico. Se quedó pegada, ahí sí. Entonces, ¿qué pensamos en torno al, siguiendo con el tema de las representaciones sociales, qué pensamos de la niñez? Cualquier cosa que pensemos de la niñez es una construcción social y cultural que se va modificando también de acuerdo a los tiempos. Las representaciones que tenemos de la niñez siguen siendo bastante adultocéntricas, ¿no? Y aquí hay algunas que están dadas por Ferran Casas, otras por Fusianovich. Ferran Casas dice, por ejemplo, que esta representación positiva del niño vulnerable, ¿no?, del niño bueno, del niño feliz, del niño puro, que son representaciones absolutamente románticas, inexistentes, lo que hacen es generar un tipo de acción sobre la infancia. Entonces, estas representaciones sociales no son inocentes, no son neutras, ¿no? Estas representaciones están cargadas, ¿no?, de ciertas lógicas, están cargadas de un sentimiento, de un sentido político, y no solamente operan en nuestra mente, sino que tienen un correlato en las acciones que ejercemos. Entonces, frente a una representación de este tipo, aparece una sobreprotección. A este niño hay que protegerlo porque es tan puro que no lo tenemos que exponer al mundo, porque el mundo es una amenaza. Por lo tanto, le negamos la exploración. En el caso de la representación negativa, este niño malo, rebelde, el desobediente, de nuevo, lo que ejercemos es control. Entonces a este niño le amarramos las manos, lo silenciamos, ¿cierto? Y el resultado es el mismo, no puede explorar. Y aquí hay uno que es muy triste, lo dice Fusianovich: los niños son innecesarios porque son incapaces. Entonces se habla de la prescindibilidad de la niñez. Y son invisibles, no tienen nada que decir, no tienen nada que decirnos, ¿no?, sobre lo que quieren aprender ni cómo quieren hacerlo. Entonces, básicamente el niño no puede, no sabe, no le va a gustar, se va a enredar, etc. ¿Qué decimos de la ciencia? Una de las cosas fundamentales es que cualquier representación inadecuada del docente sobre ciencia y sobre la enseñanza de ella impone un cierto efecto sobre la representación de la ciencia en los estudiantes. Es decir, si una persona está permanentemente diciendo que la ciencia es muy difícil, pongan atención, sobre todo las niñas, porque esto es muy difícil, las niñas y los niños van generando ya un imaginario muy temprano de que la ciencia es una cuestión compleja, que es una cuestión de ciertos grupos, de que la ciencia tiene que ver con la hombritud, no sé. Entonces, un cambio en las representaciones de docentes como resultado, ¿cierto?, como un efecto, es que genere cambios también en las representaciones de los estudiantes, de las y los estudiantes, especialmente en materia de estereotipos. Entonces, esta idea de mundo árido, abstracto, lo único que hace es poner a la ciencia en un lugar muy elitista, de cerebros privilegiados. Entonces ahí el museo tiene una oportunidad, ¿cierto?, que es fundirse. Ya no es el museo que tiene un científico, no es el museo que tiene un mediador en ciencia, es un museo que hace aparecer un tercero nuevo, ¿no?, con un nuevo nombre, que es justamente el espíritu de lo transdisciplinar, donde la ciencia y la mediación se alinean en unos propósitos, en una ética, en una praxis, etc. Entonces, con estas cosas se empieza a erradicar la ciencia, o ciertas ideas, ¿no?, como la ciencia cuestión de hombres, la ciencia cuestión de adultos, de una cierta edad, ¿no?, de sabios, de saberes occidentales. Nosotros cuando hablamos de ciencia no hablamos de saberes indígenas, por ejemplo, un trabajo que se hace a puerta cerrada, etc.
una breve mirada al pasado. Estas cosas no son nada nuevas, ¿no? La contemplación justa, decía Fredel, es el primer paso para conocer las propiedades de los objetos. Esto es muy importante. Esta idea de cuando los niños se quedan pegados en los objetos, es porque están contemplando, porque están generando un contacto ahí. A partir de eso se genera también la valoración de eso, de ese objeto. Esto es un asunto muy importante para los museos que trabajan con patrimonio. Entonces, en esta cita, lo que plantea Fredel es que cuando las niñas y los niños, por ejemplo, rompen un objeto, no es porque haya maldad en eso, sino porque lo que quieren es hacer una distinción entre la esencia, lo que está dentro, ¿cierto?, de la apariencia. Eso tiene que ver con pensamiento científico. Bueno, Piaget, ¿cómo no traerlo, cierto? Sobre todo en este estadio preoperacional, donde empiezan a trabajar el juego simbólico, el pensamiento más metafórico, donde podemos trabajar con la idea de la transformación, donde las hipótesis son un juego. Bueno, y aquí está Vygotsky, mi favorito, que justamente pone de relieve el conocimiento espontáneo. Es decir, el conocimiento científico formal se incrementa con el conocimiento espontáneo, ¿no? Es decir, no, al revés, el conocimiento científico fortalece el conocimiento espontáneo, lo que niñas y niños intuitivamente creen. Ese conocimiento va ayudando a fortalecer los engranajes. Ya con esto voy terminando. Algunas cosas algunos principios para tener en cuenta. La ciencia tiene que ver con mantener viva la curiosidad acerca del mundo. Y eso tenemos que hacerlo desde la primera infancia. Y nosotros no tenemos que enseñarle a las niñas y a los niños cómo asombrarse del mundo, pero sí podemos dormirlos. Y ese es el resguardo que tenemos que tener, ¿no? Percibir la ciencia como una actividad inclusiva, que incluya niñas, niños, jóvenes. Fortalecer el placer. El cerebro sabe de lo nuevo, sabe del factor novedad como elemento fundamental en el aprendizaje. Reconocer que la ciencia es fundamental para despertar habilidades que nos hacen funcionar en el mundo. Es una cuestión funcional, ¿no? Hacerlo sencillo, yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes, porque uno de los conflictos fundamentales para aprender algo son los conflictos didácticos, más allá de los conflictos epistemológicos, ontológicos, que son un tema aparte, el conflicto didáctico, cómo enseñamos las cosas para que sean sencillas, agradables, interesantes, perdurables en el tiempo. Y más allá del eslogan, para tomar decisiones informadas. Oye, espero no haberme pasado mucho en el tiempo, muchas gracias. Perfecto, Irene. Muchas gracias por la generosidad de compartir todo este conocimiento con nosotras y con todos quienes nos están observando. Vamos a tener un momento de diálogo para ir cruzando algunas ideas de lo que ya nos planteó Irene. Pero antes de eso, vamos a darle paso a Margarita Pereira, quien nos va a contar ya de una forma más práctica un ejemplo de cómo ella ha trabajado ciencia con primera infancia, ¿verdad, Margarita? Sí, bueno, contarles que en realidad comenzar a trabajar ciencias en primera infancia no es algo terrible, grande, que no podamos realizar. Lo primero que debemos de hacer con nuestros niños y niñas es sacarles un poco el estereotipo del científico con el típico delantal blanco que como que todo lo sabe. La verdad es que trabajar ciencia en preescolar están las cosas, lo erróneo y lo asertivo, que en realidad son todas válidas. Debemos comenzar a trabajarlos más que nada dándoles la oportunidad a los niños y a las niñas para que ellos puedan indagar por sí solos, realizar sus preguntas, sus respuestas, ¿cierto? Y ir haciendo un trabajo en conjunto, que ellos aprendan y sean capaces de poder trabajar también en equipo. Y nosotros limitarnos un poco, los docentes en general, a ser guías, a ser mediadores, a dirigir y potenciar y más que nada a potenciar todos sus aprendizajes. La verdad es que para trabajar con preescolares en ciencia es de mucha satisfacción, de mucho enriquecimiento, porque también nosotros los educadores debemos como de ir aprendiendo junto con ellos. Y lo que no sabemos,
lo averiguamos, ¿cierto? Lo indagamos, y después podemos tener un conversatorio con ellos. Pero lo principal de todo es que ellos sean capaces de formular sus propias preguntas, ¿cierto? Sus respuestas, e ir resolviendo en el camino todo este proceso de aprendizaje que ellos van realizando. Muchas veces los educadores cometemos el error, sobre todo, o sea, gran parte en lo preescolar, porque les vamos enseñando y les vamos dando respuesta a todos. Yo creo que es un mecanismo que vamos adquiriendo con el tiempo, de que todo le vamos contestando, ¿cierto? Todo le vamos diciendo cómo se hace, lo vamos guiando. Pero debemos de ponernos un poco más atrás y guiar solamente para que ellos realicen, ellos ejecuten y ellos vayan desarrollando todo lo que son sus habilidades blandas. El trabajo en equipo es fundamental, la inclusión que debemos hacer también con la equidad de género, con los niños y niñas que tienen son de distinta culturalidad, ¿cierto? Debemos hacer todo un trabajo, pero en general. La verdad que trabajar en ciencias, ya sean naturales, sociales o de tecnología, es maravilloso, pero nosotros como educadores tenemos que abrirnos un poco a que las respuestas y las preguntas las realicen ellos más que nosotros. Nosotros ser como netamente los guías. Se consiguen cosas maravillosas, se pueden lograr, y en definitiva después los niños y las niñas ya su pensamiento va cambiando de a poquitito y se van preguntando de todo, van indagando, van queriendo investigar, sabiendo cómo se hace, cómo lo puedo mejorar, etc. Lo más importante es eso, que nosotros seamos las guías, los guías, y no dar respuesta, darles el tiempo a que ellos puedan generar sus propias inquietudes y también a poder realizar también la resolución de la problemática con la cual se encuentran en ese instante, en ese momento. Bueno, y yo he trabajado en ciencias en preescolares desde nivel medio mayor, se puede hacer, obviamente hay que hacer adaptaciones de muchas de las actividades que quisiéramos implementar, pero se logra. Y a medida que ellos van aprendiendo ciencia desde más chiquitito, van teniendo una apertura mucho más amplia y conocimiento, y van después hasta ellos mismos incrementando un vocabulario científico que pareciera que fuese como impensado en algún momento, pero son cosas que ellos pueden ir logrando de a poco. Eso, más o menos, no sé si respondo la pregunta. Margarita, ¿tú nos podrías comentar acerca del proyecto del Pingüino Rey que ustedes trabajaron en Punta Arenas? Ya, mira, ese fue un trabajo que estuvimos realizándolo casi durante 10 meses, con varios temas. O sea, la propuesta fue por parte de los niños y las niñas, ellos decidieron de qué querían investigar. No les voy a contar los de intermedio porque va a ser muy largo, pero en definitiva ellos llegaron a la decisión unánime de que ese era el ave, en este caso, que ellos querían averiguar. Más que nada les llamó la atención porque tenía un collar amarillo, ¿cierto?, en el cuello, y lo otro era que por qué se llamaba Pingüino Rey, que si acaso tenía una corona, etc. Todas esas respuestas ellas las fueron conociendo a lo largo del proceso de la realización de este proyecto. Y la verdad que se logró un trabajo muy, muy bonito. Los niños y las niñas aprendieron mucho. Tuvimos la oportunidad maravillosa de haber viajado con nuestro proyecto a otras localidades en Punta Arenas, ¿cierto?, a otras ferias científicas que nos invitaron, y también obviamente fuimos invitados especialmente al museo, donde ellos pudieron exponer su maravilloso trabajo, y en realidad ahí nos dimos cuenta que los niños de preescolares, ellos son capaces también desde muy pequeños de aprender ciencia, y nosotras solamente fuimos las guías, las que estábamos ahí acompañándolos, porque el conocimiento era de ellos y de ellas en este caso.
Muchas gracias, Margarita, por contarnos acerca de esta experiencia y de tu opinión acerca de este trabajo tan importante. Y le vamos a dar paso ahora a Andrea o Alejandra, no sé qué nos va a ayudar a presentar, para que nos cuenten acerca de cómo ha sido su trabajo con la educación inicial y la ciencia desde un espacio de educación no formal que es el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Sí, hoy día con Alejandra lo que queremos presentar es parte de la propuesta del proyecto que realizamos, que es el libro La colita del mar, Imaginarios Infantiles en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y este proyecto es parte de una serie de imaginarios que ha sido desarrollada por la Subdirección de Museos y que busca dar a conocer las distintas experiencias de los museos en el trabajo sobre experiencias educativas de los museos con enfoque de género. Ahí sí. Bueno, continuando con la presentación, nosotros en este proyecto, que fue una experiencia que realizamos en el museo, nuestra intención era recuperar los imaginarios de niños y niñas sobre los contenidos que presenta la exposición permanente del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Bueno, que habla, ¿cierto?, de la biodiversidad en la región, en la quinta región, en Valparaíso. En esta experiencia, los niños queríamos, el objetivo era recuperar los imaginarios a través de un glosario de términos que ellos mismos nos propusieran, ¿cierto?, a partir del guión de la exposición permanente. Ellos daban ciertos términos, ciertos conceptos, y también entregaban las definiciones. La idea nuestra era no tratar estos términos o estos conocimientos desde el adultocentrismo, sino más bien tomando como este conocimiento como un saber válido y también potencial para poder desarrollar nuestras nuevas actividades con niños y niñas. Bueno, y acá podemos ver, ¿cierto?, que dice que los saberes construidos en y desde la experiencia lúdica son considerados desde una lógica de la infantilización, y esta se le considera como trivial, sin relevancia educativa. Y lo que nosotros era buscar totalmente lo contrario, era validar estos conocimientos que ellos nos estaban entregando de manera generosa. Bien, entonces, para poder hacer este proyecto, nosotras nos planteamos cómo lo íbamos a trabajar. En este rato, Margarita y Irene han comentado mucho sobre lo que es el respeto para las infancias y cómo considerar los saberes de las infancias como un aporte válido a la construcción del conocimiento. Entonces, dentro de lo que teníamos que hacer y que nosotras visualizamos para poder desarrollar este proyecto era invitar a niños y niñas a participar y ser protagonistas. Y no solamente con la intención de recuperar esa información como una base para poder construir algo desde nuestra idea o desde nuestra mirada, sino que la idea era rescatar, como dice Alejandra, las voces de los niños sin intervenir nosotros, también como decía Margarita, que no fueran, nosotros éramos mediadoras dentro del museo entre los contenidos de la exposición y las comprensiones que tenían niños y niñas sobre estos contenidos. Entonces lo que hicimos era justamente rescatar esa emocionalidad o las impresiones que ellos tenían para poder construir este glosario. Tratar de intervenir lo menos posible para poder lograr recuperar su impresión real, ¿ya? Para poder construir. La idea no era, básicamente era, como dice la Ale, poder darle valor a este conocimiento y este saber como parte de la construcción del conocimiento científico. Dice, la base del protagonismo infantil es hacer que niños y niñas se sientan respetados desde que nacen, durante toda su infancia. Por tanto, el adulto debiera crear las condiciones para que el protagonismo de niños ocurra, partiendo por modificar sus propias concepciones adultocéntricas sobre la infancia. Bueno, nosotros para conseguir y para seguir, ¿cierto?, trabajando en esta experiencia, nos planteamos que no bastaba solamente con invitarlos y considerarlos en esta actividad, sino también teníamos que consultarles e invitarlos a ser parte, a ser protagonistas y a ser partícipes de esta experiencia, a construir juntos esta experiencia. Nuestra idea era
más que todo, ¿cierto? Que se sintieran a gusto, que practicaran, ¿cierto?, sus conocimientos, que nos entregaran sus conocimientos desde su experiencia, pero también lograr nosotras mismas darnos cuenta de nuestras prácticas, de cómo estábamos llevando a cabo esta actividad, cómo nosotros llevamos a cabo diversas actividades, y sacar o modificar desde nuestra parte, ¿cierto?, estas ideas adultocéntricas sobre la infancia, sobre lo no válido, sobre la tabla rasa que hay que llenar de conocimiento, o de que ellos son esponjitas, ¿cierto?, que absorben todo lo que nosotros les vamos diciendo y que no son capaces de construir sus propios conocimientos, o que no son capaces, ¿cierto?, de dar una opinión o de reflexionar sobre ciertas cosas. Ahora sí. Bueno, como muestra esta lámina, nosotros para poder desarrollar y recuperar los imaginarios desarrollamos distintas actividades prácticas y motivadoras que fueran activas. Como decía Irene, para poder desarrollar el pensamiento científico, bueno, y la imaginación, uno tiene que apelar también a la emocionalidad y tratar de no estresar en este sentido. Nosotras trabajamos muy poquito rato con los chicos, entre 20 minutos y 1 hora, entonces en ese rato necesitamos hacer que ellos tengan una experiencia memorable, que sea motivadora, que sea activa, donde ellos en este breve espacio de tiempo puedan les podamos hacer pasar un buen momento donde ellos puedan tener esta experiencia y que los motive a compartir sus saberes, a plantear dudas, a compartir su experiencia, y que todas esas emociones e ideas que les nacen desde las vivencias de la visita al museo puedan ser plasmadas luego en este ejercicio de recuperación, ya sea a través del dibujo, ya sea a través del relato, a través de la escritura. Todo iba a depender de la edad de los chicos y de sus intereses y motivaciones. Bueno, como comentaba Andrea, en la experiencia nosotros recuperamos ciertos estos imaginarios en torno a los términos y conceptos que tenía el guión museográfico del Museo de Historia Natural de Valparaíso, y para ello, ¿cierto?, para recuperar estos imaginarios tuvimos que recurrir a diferentes medios, diferentes técnicas, para poder obtener, ¿cierto?, estas respuestas. Los niños, ¿cierto?, de acuerdo a sus intereses, dibujaron, relataron de forma oral, ¿cierto?, algunos escribieron, otros solamente dibujaron o pintaron para poder obtener, ¿cierto?, esta respuesta. También modelaron con masa DAS, con plasticina, y nos entregaron diferentes tipos de respuestas en relación a los medios, ¿cierto?, y a técnicas que ellos podían trabajar con nosotras en esta experiencia. Bueno, todas estas respuestas, que ya sean dibujos, relatos, las figuras que ellos modelaron, fueron sistematizadas, ¿cierto?, y logramos distinguir 4 categorías de análisis en este proyecto: desde la comprensión, ¿cierto?, desde la importancia, desde la valoración y de las sensaciones sobre los contenidos exhibidos en esta exposición permanente. Todas estas 4 categorías, ¿cierto?, nosotros pudimos volcar esta experiencia y sacar este análisis en relación a lo que ellos vivían, en relación a la experiencia que ellos tuvieron, como decía Andrea, en esa hora y media, que nosotros pudimos trabajar con estos grupos. Y bueno, para ir finalizando, porque ya nos quedan 4 minutos según lo que vi en el chat, acá hay unos breves ejemplos de cómo fueron las representaciones que hicieron los chicos y las chicas, y esta es parte del glosario de términos que nosotras pudimos rescatar. Hubieron palabras que se repitieron mucho y hubieron también letras que no se utilizaron, y ahí nos dimos cuenta también de cómo era el lenguaje y de cuáles eran las intenciones y las motivaciones de cada uno de ellos. Hablamos de la naturaleza, como en el caso de Vicente, de 6 años, que él representó esta gaviota en un dibujo. Dentro de las diapositivas mostramos varios dibujos de los niños y las niñas, y hablamos también de otros temas, como la muerte, que eran temas mucho más profundos y menos concretos, pero para ellos también existía una definición. Por ejemplo, qué es para lo que nacemos, y Amanda, de 8 años, nos decía que era algo que pasa al final de la vida. Y bueno, el concepto que dio, o la definición que dio nombre a nuestro libro, que era la definición de río, que le preguntamos a Ignacio, de 5 años,
qué era para él un río, y él nos respondió que el río era la colita del mar. Entonces, desde ahí nació el título de nuestro libro, porque encontramos que era una definición maravillosa, que de verdad representaba muy bien lo que era un río. Así que, bueno, estas son algunas de las imágenes que nosotras rescatamos para el imaginario, y con eso vamos terminando. Aquí abajo también hay varias de las imágenes y las representaciones que niños y niñas hicieron sobre los contenidos y el patrimonio que presenta el museo en la exposición permanente. Y como ustedes ven, rescatan de manera gráfica las características esenciales de cada uno de las colecciones que presenta el museo. Acá tenemos una foca, un cangrejo, un tiburón, acá tenemos un gato, y acá tenemos una familia, y acá tenemos un pingüino. Si ustedes se fijan en el piquito, acá está una familia de pingüinos. Así que son bastante representativos y gráficos sobre lo que ellos observan. Así que muchas gracias por habernos invitado. Entonces vamos a abrir ahora este panel para poder cruzar algunas ideas y experiencias que han tenido nuestras protagonistas de la jornada con respecto a la educación inicial y ciencia. Entonces, Alejandra o Andrea, si nos pueden comentar desde la educación no formal, ¿con qué dificultades se encontraron ustedes? Bueno, nosotros conversábamos con Andrea y nos dábamos cuenta de que podían haber muchas dificultades, pero que de una u otra manera nosotras las solucionábamos y buscábamos la manera de poder llevarlas a cabo, de desarrollarlas. Pero una de las dificultades que nosotros coincidimos fue en nuestras prácticas adultocéntricas. Netamente porque de una u otra manera uno tiene una construcción, ¿cierto?, adultocéntrica, que ha logrado a lo mejor mejorar en ciertos aspectos, pero que de una u otra manera sale esa parte, a veces sin querer, e interviene muchas veces en las actividades de niños y niñas, y quiere hacer valer sus saberes y sus conocimientos, no permitiendo, ¿cierto?, que chicos y chicas también tengan la oportunidad o también tengan, ¿cierto?, la capacidad de poder reflexionar y de poder realizar sus actividades de la manera que ellos también quieran. Creo que para mí personalmente puede ser una de las dificultades para poder desarrollar actividades, cualquier tipo de actividad en realidad. Es un poco lo que nos comentabas tú, Irene, ¿cierto? En la presentación, esto de tan arraigado que tenemos el adultocentrismo, que hace limitar las libertades de la niñez y que hace también estereotiparlo. Tú que has estado en la educación formal y no formal, ¿ves que es una constante esto? Sí, yo creo que es súper interesante el ejercicio que hace el equipo Valparaíso, porque ellas hacen una revisión, hacen una introspección. ¿Hasta qué punto yo me creo no adultocéntrica? ¿No? Porque es un ejercicio que hay que ir haciendo permanentemente y tampoco se trata de perder la espontaneidad, pero ir revisando permanentemente a través de videos, de gente que te coevalúe, que mire efectivamente cuáles son las palabras que más usas, a quién miras más, qué tipo de control quieres ejercer, todo ese tipo de cosas que está demasiado arraigado en nosotros. Yo diría que en mi caso yo trabajé durante 10 años en el Museo Infantil, que era la antesala del Museo de Ciencia y Tecnología. Una de las cuestiones que más me costaba, o nos costaba más bien, era legitimar, o sea, siendo un museo de ciencia para niñas y niños, nos costaba legitimar el ejercicio científico con ellos, con el resto de los adultos, incluso con las profesoras o profesores que llevaban a niñas y niños. Así como siempre poniendo la duda, ¿no? Sospechando, pero ¿podrán entender esto? ¿No será demasiado complejo? Como esos miedos, digamos, que no había maldad en eso, ¿no? Pero sí hay perjuicio. Entonces yo creo que esa es una situación con la que te encuentras, y yo creo que hasta el día de hoy. Eso de tener que estar legitimando permanentemente por qué hacer las cosas con niñas y niños. Tener que estar argumentando extra, cuando en la educación media nadie argumenta extra de por qué es importante trabajar la ciencia. Exacto. Y Margarita, con respecto, por ejemplo, a los establecimientos educacionales, tú que has sido directora de jardines infantiles, que has trabajado en la educación formal, ¿hay más trabas administrativas? ¿Hay cuestionamiento? ¿Cómo es desde la educación formal las dificultades que tú has podido observar? Sí, sobre todo yo creo que la parte como de lo administrativo, que siendo directores de establecimientos preescolares, de colegios, jardines infantiles municipalizados, ¿no? Hay como todo un currículum como que debiera seguirse, y ahí se niega la posibilidad que
que otras colegas, ¿cierto? O uno mismo pudiese implementar o comenzar a trabajar la ciencia en lo preescolar. Yo creo que parte por ahí, o sea, debemos cambiar la metodología de trabajo. Si no podemos llegar a la cabeza que nos pueda dar la posibilidad de tratar de ir haciendo nuestros cambios, así como trabajando como de hormiguita, le decía yo, hay que hacer un trabajo de hormiga. Y lo principal es que, como decían las colegas, nosotras dejar de ser protagonistas, los docentes. Los protagonistas acá son los niños y las niñas. Ellos son los que tienen que indagar, investigar, averiguar, tocar, experimentar, que son cosas que cuando son chiquititos decimos, ay, pero que son muy chiquititos, no lo van a poder hacer. Estamos equivocados, ellos pueden hacer eso y mucho más. Entonces, darles la posibilidad de sus cuestionamientos, de sus preguntas, de sus respuestas, darles el tiempo para que ellos respondan ante ciertas situaciones que están viviendo. Y es la verdad que decía lo de los museos. Yo todavía no he tenido la posibilidad por tiempo de ir al MIM, que me encantaría, pero yo creo que ahí está todo muy dirigido. Yo lo veo desde, así como lo plantea la colega, siento como que está todo dirigido, como que los niños y las niñas a lo mejor no son como muy capaces, todavía no los permitan de que tenga que hacer, tocar, modelar, experimentar con todo eso. Sí hay que hacer un cambio, y este cambio debemos comenzarlo desde lo preescolar. Y se puede y se logra. Perfecto, muchas gracias, Margarita. También Irene en su exposición nos esbozaba algunas de las ventajas que es trabajar la ciencia desde la primera infancia. Habían algunos conceptos como que nos permitía trabajar las ideas de ser más inclusivos, que permitía mantener la curiosidad tan innata y natural que es de los niños, que la potenciaba, ¿verdad? También nos permitía fortalecer el placer por descubrir, que también es tan natural en la infancia. Pero en su carrera como docentes de educación inicial vinculadas a la ciencia, ¿ustedes han visto o detectan que exista alguna diferencia, alguna ventaja o desventaja entre niñas y niños que trabajaron ciencia desde edades tempranas frente a quienes descubrieron el trabajo científico en la adolescencia y ya más cercano a la adultez? Mira, yo podría responderte, yo tengo la experiencia de haber trabajado en museos, en paralelo en jardín infantil y en escuela, y también en la universidad, entonces tenía la triada ahí perfecta para comparar. Claro, para responder eso uno tendría que hacer un seguimiento quizá, ¿no? Para ver cómo este niño que empezó tempranamente con la ciencia, cómo piensa ahora, ¿no? Hacer comparación y ese tipo de cosas. Pero yo te podría decir que la ciencia lo que hace justamente es permitir hacerse preguntas. Entonces, ciertamente una niña o un niño que está expuesto, yo trabajé harto tiempo con estudiantes de la Universidad Central. No, yo no trabajé en esa universidad, pero con estudiantes en práctica, que tenían un enfoque científico y ellas trabajaban con ese currículum. Entonces estaban permanentemente diseñando estrategias para que las niñas y los niños pudieran hacerse preguntas, como decía Margarita, más que responderlas. Ahora, lo que sí era importante es que en algún minuto también las niñas y los niños requieren respuestas. O sea, esta idea como incesante de que una pregunta y viene otra, y esta pregunta hace que emerjan 10 más, en algún momento esta niña también necesita una respuesta, ¿no? Porque le da el sentido de convergencia a aquello que está experimentando. Entonces yo creo que así, básicamente, tiene que ver con eso. Son personas mucho más inquietas, que no le tienen miedo a la pregunta, que están permanentemente experimentando, que juegan a hacer ciencia, que toman la ciencia como una experiencia lúdica cotidiana. Y personas que mantienen el cuestionamiento del mundo, porque sabemos que la infancia cuestiona desde muy pequeños todo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero cómo? Y en la medida que uno va creciendo va perdiendo esas preguntas, ¿verdad? Entonces, el trabajo científico a temprana edad nos va a permitir permanentemente cuestionarnos el vivir, el entorno. ¿Qué opinan, chicas, ustedes, Andrea, con respecto a esto? También lo conversábamos con Alejandra y bueno, como dice Irene, nosotras no tenemos el seguimiento, entonces trabajamos con los chicos y las chicas un rato, es como un momento de su vida en el museo y no tenemos el seguimiento, no sabemos si ellos han pasado por una actividad científica previa o, no sé, o es la primera información científica o acercamiento el que hacen cuando están en el museo. Pero sí nos damos cuenta que la infancia, por origen o por esencia, es un ser explorador.
que prueba todo, tiene como la esencia del investigador, porque todo lo prueba, todo se lo echa a la boca, todo lo quiere tocar. Entonces, constantemente está tratando de entender su entorno, y en eso, si uno, como decía la chiquilla, acompaña y hace este andamiaje científico del poder pensar de manera interrogativa, obviamente estas personas van a crecer con una intención de investigar y de cuestionar más allá, y de no dar por hecho las cosas que están establecidas, y de también respondernos a nosotras, porque nos ha pasado, de manera respetuosa, obviamente, pero también cuestionar lo que estamos diciendo. Y ahí yo partía también con el tema de la dificultad, y nosotros perder el miedo a soltar el control, a no tener la verdad en la boca, y a no sentir que el museo es un ente que mantiene el conocimiento y lo contiene, y que no puede ser contradecido, o sea, que su verdad es la que está, y nadie va a venir aquí al museo a decirme que esto no es, porque yo lo estoy diciendo. No, obviamente estamos constantemente enfrentadas a los cuestionamientos de la infancia, y gracias a eso hemos podido modificar nuestras prácticas, porque ellos nos evalúan a diario. Ya a diario nos evalúan, y en su respuesta es donde nosotras vamos encauzando nuestro papel de mediadores. Y hemos ido aprendiendo. También, como dice Irene y dice Margarita, no es dejar hacer el let it be, porque no. Tenemos que, por algo estamos nosotras dando este espacio de mediación, para que este andamiaje de pensamiento tenga esa potencia y esa coherencia con el mundo real, que obviamente va a tener esta construcción del imaginario y de la creatividad, porque es lo que nos nutre y es lo que nos hace indagar más allá, porque el pensamiento científico tiene que ver con la idea de buscar más alternativas y de no creer que eso es lo que está ahí y no se puede cambiar. Es buscar siempre una opción, y la opción que está también darle una vuelta, y ahí nace la innovación, porque yo desde lo que está establecido lo puedo mirar de distintos puntos de vista para darle otra opción a esa construcción que ya está hecha. Y eso es lo que tratamos de nosotros hacer en este espacio relativamente corto, que es una visita al museo, de poder lograr esta experiencia memorable que inicie a estas personas y las infancias a poder tener esta idea o esta curiosidad de seguir indagando. Y eso luego es el rol ya de la sociedad, que ojalá podamos, y de la educación en general, que siga manteniendo esta intención de curiosidad y de indagación por el mundo que nos rodea. Plantar la semillita del pensamiento crítico, de la reflexión, ¿verdad? En esta hora y media que uno puede hacer en la educación formal. Y para terminar, me gustaría, Margarita, a ver si tuvieras que hablar, por ejemplo, con alguna educador que tenga la inquietud o el deseo de trabajar ciencia en primera infancia, pero que todavía no se ha atrevido, ¿qué le aconsejarías? Que lo primero que todo es tener las ganas, ¿cierto? Que no es nada complicado, al contrario, pensamos que la palabra ciencia es como muy grande, muy amplia, pero no es así. Invitarles a que es un desafío, es un cierto cambio que debemos hacer nosotras mismas, como estábamos conversando aquí con las colegas, de que sacar como ciertos paradigmas de que solamente ciencia pueden hacerle los profesores de ciencias en general, pero nosotros también podemos hacerlo, que se atrevan, que es muy entretenido, que debemos sí ciertamente cambiar un poquitito algunas cosas en nosotras, que es el no dar la respuesta a todo, es cierto, porque estábamos un poco acostumbrados a eso, en realidad es muy bueno, vamos a ir desarrollando muchas habilidades en nuestros niños y niños, y que en definitiva se puede, y más siendo educadores de preescolar, todo se puede, y buscamos las soluciones, buscamos las alternativas, trabajar en equipo. Se puede hacer. Yo les invito, es muy bonito, no se van a arrepentir nunca, y yo creo que todas sabemos que hacemos ciencia en nuestros niveles, de alguna u otra forma. Cuando estamos diciendo que vamos a hacer teatro de sombra, ya estábamos trabajando algo de ciencia, cuando estamos estampando, estamos haciendo impresiones, etcétera, trabajos de tecnología. Así que les invito, es una muy, muy buena opción el poder trabajar y llevarlos por este camino de que ellos sean capaces de preguntarse y responderse solos a todos sus cuestionamientos y a la vida en sí, que en realidad estamos inmersos en esta vida, y que todos tenemos que tener una pregunta y una respuesta. Gracias, Margarita. Irene, ¿alguna palabra final con respecto a motivar a las educadoras o educadores que todavía no se atreven?
¿sí? Yo les diría tres cosas. La primera es que para hacer ciencia hay que atreverse a trabajar temas complejos. Eh, si los niños van a empezar a tener esa experiencia de la semilla, la típica, ¿no? Más de alguna se va a morir, probablemente, porque la vida es así. Entonces, atreverse a trabajar la muerte, por ejemplo, como despojándola de todos los miedos, que las niñas y los niños puedan hablar de aquellas cosas que son complejas, que son medio tabú, ¿no? La ciencia les permite hablar de eso, rayando ya en temas casi filosóficos, ¿verdad? Y eso permitiría, de alguna manera, y aquí va como la segunda cosa, que estas adultas, adultos que están trabajando primera infancia, en ciencia en primera infancia, les permitiría también recoger conocimiento nuevo, así de fácil, ¿no? Porque lo que las niñas y los niños tienen que decir eh, puede ser considerado gracioso, simpático, dependiendo de la representación social que tenemos de la niñez, pero también puede ser considerado un saber nuevo, ¿no? Como el equipo del Paraíso que hizo este diccionario tan hermoso. Y la tercera cosa que les diría es que tienen que estudiar, porque hay que estudiar, para hacer ciencia hay que estudiar ciencia, hay que estudiar principios, para hacer ciencia hay que estudiar filosofía. Entonces la gente tiene que hacer eso, no es una cosa marginal, no es un detalle, me sé esto, entonces yo ya sé hacer ciencia. No, si no vamos a hacer las cosas profundamente, mejor no las hacemos. Eso diría yo. Muchas gracias, Irene. Alejandra, nos quedan unos segunditos para tu recomendación a educadoras o profesoras que quieran trabajar ciencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo como recomendación, humildemente, les diría que no subestimen a niños y niñas. No subestimen a niños y niñas en sus conocimientos, ni en su pensamiento, ni en su sentir. Pienso que también nosotros debemos pensar como críticamente en nuestros procesos, evaluarnos, que otros nos evalúen también, como decía Irene, estudiar, interiorizarnos en los temas. Y una palabra que nosotros siempre utilizamos en educación es el respeto a todas las personas, el respeto a tu sentir, ser empático, tener nosotras mismas límites, ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos hacer llegar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes en nuestras actividades, no exponerlos tampoco al ridículo, ni mucho menos, pero creo que para nosotros la base es el respeto y la empatía. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, vamos a agradecerles profundamente a Irene, Margarita, Andrea y Alejandra por su disposición a conversar estas importantes temáticas, por compartir sus experiencias, las cuales nos han ayudado a entender, a reflexionar acerca de cómo posicionar la adultez al servicio de las teorías de la niñez, de cómo eliminar los estereotipos de género y los estereotipos también vinculados a la edad en este tema específico, de aportar a enriquecer la vida sensorial de niñas y niños, de permitirles ser protagonistas de sus propios conocimientos y por sobre todo, que es lo que más se repitió, de cuestionarse el adultocentrismo desde donde nosotros posicionamos nuestras prácticas para poder generar este conocimiento tan enriquecedor de co-creación, por ejemplo, con la infancia. Entonces, muchas gracias por su generosidad al querer compartir este tiempo con nosotras y también muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo en la transmisión. Recuerden que estas jornadas no han terminado aún, pues durante la tarde vamos a tener una charla magistral de Constanza de la Fuente Castro, que nos va a compartir los nuevos estudios, los más actuales con respecto al niño del Cerro del Plomo. Así que los esperamos en la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias.